Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Minutos de la mañana, retomamos ampliación de noticias. Nos acompaña la jueza de la Corte Suprema de la República, Elvira Álvarez. Y con ella vamos a continuar hablando de esta ley que ha generado enorme controversia, que reduce edad de responsabilidad penal a menores de 16 y 17 años, vulnerando, dicen muchos especialistas, la Constitución. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Qué es lo que no se ha tomado en cuenta? Pero antes, Irwin tiene novedades. 9:09, adelante Irwin. Gracias por el pase. ¿Sabías que existe un software que te ahorra hasta un 75% de tiempo en los procesos de rendición de gastos? Rindegastos es la plataforma líder en Perú y Latinoamérica que valida la información de los gastos con SUNAT y optimiza todo el proceso. Haz que rinda tu tiempo, haz que rinda con Rindegastos. Descubre más en rindegastos.com. Y ya lo habíamos anunciado, 9:09, le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Elvira Álvarez. Ella es jueza de la Corte Suprema de la República. Hay un pronunciamiento que se ha emitido desde el Poder Judicial, juezas y jueces que además están facultados para ejercer el control difuso y no aplicar la norma, se han pronunciado a través de un documento emitido el día de hoy, donde se rechaza la ley 32-33-0, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos penalmente imputables dentro del sistema penal ordinario. La consideran incompatible con la Constitución, pero además, como había adelantado también el defensor del pueblo, con tratados internacionales de derechos humanos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctora Elvira Álvarez. Aquí tenemos parte del texto del comunicado que dice a la letra que se introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo, como hemos señalado ya en varias oportunidades, estándares nacionales e internacionales de protección. Muy buenos días, Mávila, muy buenos días a tu audiencia. Muchísimas gracias por la cordial invitación. Creo que el pronunciamiento trata de ilustrar y buscar un consenso público contra lo que significa esta norma en nuestro país. No es cierto que tengamos que actuar con esta reducción de imputabilidad penal que, por el contrario, nos hace un retroceso clarísimo a una década anterior, incluso al siglo XX, porque estábamos pensando en que se podía sancionar, procesar y juzgar a personas menores de edad como si fueran adultos. Y lo que te dice la neurociencia, lo que te dice la psicología evolutiva es, tú no puedes ni siquiera hablar de un proceso de maduración culminado. La corteza prefrontal del cerebro, y esto es importantísimo, Mávila, hay que reconocer que no maduramos ni siquiera a los 20, a los 25. Los psicólogos, todos estos estudiosos y a nivel nacional e internacional, Terry Moffitt, Daniel Riegel, todos te dicen el ser humano termina su proceso de maduración casi a los 30 años. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Las adolescentes se guían por patrones de sus pares, se guían por una motivación. Y eso es lo que a la persona adulta que quiere influenciar, que quiere utilizar al o la adolescente, lo lleva a ofrecerle una satisfacción inmediata, lo que él quiera, incluso sometiéndolo a un consumo abusivo de drogas. Por eso hablamos de política restaurativa, hablamos de justicia que busca efectivamente dar una oportunidad de resocialización al o la adolescente que ha ingresado a una ruta lamentable de despropósitos, conflictos con la ley penal. Pero se trata de unificar ideas. Cuando se aprueban estas normas, uno toma conciencia o se enfrenta de cara a la realidad que no hemos atendido, ¿no? A una emergencia. No estamos ya ante una situación siquiera, promedio, sino que hemos visto un deterioro en los últimos años de esa juventud que ha quedado, como le decía el defensor del pueblo, a merced de organizaciones criminales que, como usted dice, le entregan una satisfacción inmediata. Es decir, llegamos siempre tarde. Llegamos o le prestamos atención a un tema cuando ya tenemos una ley que empieza a dividir opiniones y entonces nos acordamos. ¿Qué hacemos hoy por hoy? Porque se habla de prevenir, pero en este momento, ciertamente, esta ley se da en un contexto en que mucha gente la oirá y dice, sí, pero yo acabo de ser víctima, ¿no?, de un ladrón que tiene 16 años y que no es la primera vez que ha delinquido. ¿Qué hago con ese jovencito que ya en reiteradas ocasiones, ¿no?, ha cometido el mismo delito y que para muchas personas, le digo, ellas resulta inviable?
Es decir, ¿cómo hago para recuperar a un jovencito de 16 o 17 años que se ha convertido en la práctica ya en un criminal? Pero Mávila, Digo, estoy hablando desde el otro lado para un ejercicio académico. del lado de las víctimas, que me parece importante hacerlo porque la búsqueda de una solución no pasa necesariamente por establecer un solo rango, un solo ángulo de visión, sino que necesitas complementar esto que significa para nosotros importantísimo, darle también la posibilidad a la víctima de intervenir. Y eso es justicia restaurativa, Mávila, y no es desde esta década. Ya la justicia restaurativa está en nuestro Código Penal de Responsabilidad Juvenil, un CRPA que, ojo, ha sido promulgado en el 2017 y hasta la fecha no termina de implementarse. ¿Por qué? Porque ¿CRPA? CRPA. ¿Qué significa? Código de Responsabilidad Penal Adolescente. Aquí en el Perú. Aquí en el Perú, desde el 2017. Y que ha tenido un cronograma de implementación, porque todas las leyes se implementan cuando requieren presupuesto con adopción presupuestal anual. ¿Y en qué está la implementación de este? Nada. Es decir, desde el 2017, desde el 2017 nada, con cronograma establecido por eso y todo. es que en nuestro pronunciamiento has visto que y desde la presidencia del Poder Judicial se requiere a las instituciones públicas para la implementación. El ente rector de ese CRPA es Minjus. Ese CRPA ha tenido, repito, un cronograma de implementación que se ha ido variando. ¿Y de quién depende? Del la Ministerio de ejecución? Justicia y del Poder Ejecutivo, porque se dota de capacidad presupuestal tanto al Ministerio Público, a Policía Nacional, al Poder Judicial, porque requieres ahora entes colegiados que trabajen a nivel regional, porque la carga que tiene, y en eso quiero abordar lo que te dijo en este estudio la oficial de protección de UNICEF, Beatriz Gamarra. ¿Cuál es el porcentaje que involucra a los adolescentes cuando hablamos de inseguridad ciudadana? Menos del 2% o digamos ya un franco 2%. Entonces, tienes una política nacional multisectorial que está, ojo, ya implementándose desde el 2023. Y tienes los reportes de seguridad ciudadana del MININTER. O sea, no hablo solo como Elvira, sino el MININTER dice, el objetivo prioritario 1 de la política de adolescentes en riesgo es prevención. ¿Qué necesitas para prevención? Primero, hablar de la respuesta desde el Estado en lo que significa trabajo comunal. 2, reforzar familias, porque tú sabes que muchos de estas chicas y chicos provienen de hogares disfuncionales, donde han recibido violencia, donde no han tenido ni siquiera la posibilidad de continuar su educación, como tú y yo, que somos unas personas privilegiadas. En este maravilloso país, la prueba PISA, ¿qué te dice? Que los chicos no tienen comprensión lectora, que los chicos tienen muchas dificultades para razonamiento matemático. Entonces, tienes que incentivar políticas de prevención, haz que los chicos se mantengan en la escuela, haz que los chicos tengan un diálogo permanente. Si sus hogares no tienen una cabeza parental o solo es uniparental la madre o la abuela de repente que se quedó con ellos, que se mantengan en casas donde reciban no violencia, no síndrome de maltrato continuo, sino más bien un chico que tenga la respuesta y el coloquio natural de una familia que responde a sus inquietudes. ¿Qué tienes ahora en los centros juveniles en medio cerrado? Criaturas que en gran porcentaje han cometido delitos contra el patrimonio, robo, robo agravado, hurto agravado. ¿Y cuál es el segundo hecho con mayor incidencia? Y ojo, esto lo ves en las estadísticas del PRONACEG, el Programa Nacional de Centros Juveniles, que está a cargo del propio Minjus, que tiene a su cargo también la política multisectorial para adolescentes en riesgo desde el 2023 y que también tiene a su cargo todo lo que significa la implementación del CRPA. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Uno, que esos chicos inciden, en segundo lugar, en violación sexual de menores de edad. ¿Qué significa esto? Que tu posibilidad de actuación para evitar, prevenir el ex ante, eso que le dices al Estado, mira Estado que hace más de 35 años has ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y que acá creo que Fernando Carvalho y tú también lo dijeron, recordemos que esa convención incluso en ese momento fue promovida, ratificada por el que fue el secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, nuestro representante. ¿Qué dijimos?
Hay que darle la voz al mundo para que sepa que hoy tenemos un instrumento que irradia, primero, protección y, en segundo lugar, una política especializada. No significa que no se sancionen hechos, se sancionan, pero dentro de un esquema de especialidad, porque Bien. lo que busca es reinserción. Bien, doctora, yo le agradezco estos minutos aquí en la cabina de RPP. El tiempo nos ha ganado lamentablemente, pero creo que ha podido transmitir sus ideas con bastante claridad. Muy amable por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Mavi. Gracias a usted. Son las 9:18. Pausa y regresamos.